Buenos días compañeros, mi nombre es Valentina Montenegro Silva, soy estudiante de la Universidad Santiago de Cali, Finanzas y Negocios Internacionales. Hoy les voy a exponer sobre algunos puntos de la teoría de David Ricardo del taller de ventaja comparativa. En el primer caso, debemos de investigar cuál es la ventaja comparativa de estos dos países que nos dan aquí. Para hallar la ventaja comparativa, primero debemos realizar el precio relativo. ¿Cuál es este? Del país A, el costo de oportunidad es igual a 9 horas de queso sobre las 4 horas de vino. Esto nos da un valor de 2.25 vinos sobre queso. ¿Qué quiere decir esto? Que para producir una unidad de queso debemos de sacrificar 2.25 de vino. Ahora continuamos con el país B. Costo de oportunidad de país B, que sería 8 horas sobre las 2 horas de vino, que esto es igual a 4 vinos sobre queso. Bueno, ahorita vamos a ver el costo de oportunidad de vinos sobre quesos. Entonces sería de la siguiente manera. Es igual a 4 horas que se producen en 9 de queso y este sería de 2 horas que se producen 8 de quesos. En este primero podemos ver que nos da un resultado de 0.44 quesos sobre vino, que quiere decir que para producir vino sacrifica 0.44 de quesos. Aquí en el país B nos da 0.25. ¿Qué quiere decir? Que el país B sacrifica 0.25 de quesos para producir vino. ¿Qué podemos ver aquí? Que para producir quesos el país A es más eficiente. ¿Por qué? Porque sacrifica menos vino para producir queso que el país B. El país B sacrifica 4 de vino para producir queso. Entonces, para producir queso el país A es más eficiente. ¿Qué pasa aquí con el vino? Podemos ver que para producir vino el país B es más eficiente porque sacrifica de queso 0.25 y el país A sacrifica 0.44, lo que deduce que podemos utilizar el país B para producir vino. En el siguiente punto vamos a hallar el beneficio internacional de estos dos países. ¿Cómo se hace este? El país A ya dijimos que podía hacer quesos, que era su coste de oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos? El valor es 3. Este es el beneficio del país A. Entonces el valor es 3. Vinos sobre quesos menos el valor que sacrifica de vinos para producir los quesos, que serían 2.25 vinos sobre quesos. Esto nos da un igual de 0.75, que es el beneficio de este país para producir los quesos con el intercambio de vino. Ahorita vamos a hallar el beneficio del país A. ¿En qué se identifica este país para producir? Que serían los vinos. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? El beneficio del país B ya no sería 3, sino que dividimos ese 3 dividimos 1 sobre 3, que es el precio para los vinos. ¿Cómo sería esto? Quedaría 0.33 vinos sobre queso sobre vinos menos lo que sacrificamos para hacer vino sobre quesos. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 0.25 quesos sobre vino. ¿Cuánto nos da esto? 0.08 quesos sobre vinos, que sería el beneficio del país B para producir vino sobre quesos. Como
aquí podemos ver, entonces el país A se beneficia teniendo además 0,75 vinos sobre quesos y el país B 0,08 quesos sobre vino. También hay otra manera de verificar cuál es el beneficio de estos países, ya teniendo en cuenta que el país A se beneficia exportando el queso e importando el vino y el país B se beneficia importando el vino y exportando el queso. Bueno, aquí vamos a ver cómo podemos hallar el otro beneficio. Sería 4 horas, cogemos lo de que no se beneficia el país A. Entonces cogemos el vino, que es el cual él no es experto haciéndolo. Entonces cogemos las 4 horas de vino, se demora para hacer un vino. ¿Cuánto se demorará en una hora? ¿Qué producción sacará? Entonces aquí hacemos la regla de 3 y esto tiene un resultado de 0,25 horas se demorará para hacer el vino. Entonces, ¿cómo seguimos hallando esto? 9 horas se demora para hacer el queso. Entonces aquí colocamos las 9 horas que se demora para hacer el queso, que saca 1 kilogramo de queso. En 9 horas él saca 1 kilogramo de queso. ¿Cuántos kilogramos sacará en una hora? Esto es igual a 0,11 horas de queso. Ahora, ¿qué hacemos? Cogemos este resultado, que fue lo que nos dio de cuántos quesos se demoraba en hacer, que sería aquí, 0 es igual a 11 horas de queso. Ahí aquí lo multiplicamos por el valor que nos dan, que es de 3. Y esto nos da un resultado de 0,33 vino sobre queso. Ahora, a ese 0,33 vino sobre queso le vamos a restar este resultado que nos dio acá del 0,25, que es lo que se demora haciendo 1 litro de vino. Entonces aquí sería 0,25 vino sobre queso sobre vino. Esto nos va a dar un resultado de 0,08 queso sobre vinos. Esto es el resultado que nos va a dar ahí. Ahora, ¿qué podemos deducir aquí? Este es el beneficio que sacamos de la producción de vinos, que es lo que nos especializa el país A, porque su fuerte en costo de oportunidad es producir quesos. Lo mismo hacemos para la parte del país A, que lo que él se beneficia es haciendo quesos. Y aquí lo que sacamos fue vino para verificar cuál es su beneficio en forma de sacar vinos. Ahorita vamos a explicarlo en el país B. El país B, su costo de oportunidad es el hacer vinos. Entonces cogemos el hacer quesos, que es lo contrario a lo que él se beneficia. Entonces, en 8 horas él hace 1 kilogramo de queso. ¿Qué producido sacará en una hora? Aquí volvemos y hacemos la regla de 3 y esto nos da un resultado de 0,125 horas de queso. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, cogemos las 2 horas de vino que hace un litro de vino, ¿cuánto producido sacará en una hora? Esto, volvemos y hacemos la regla de 3 y nos da 0,5. ¿Qué hacemos aquí? Cogemos estos 0,5 litros de vino que nos dan, los ponemos acá, se los multiplicamos, aquí los multiplicamos por 0,33, que es el precio del queso sobre vino, porque aquí nos dan precio de vino sobre queso. Entonces,
Esto nos da un igual de 0,165 horas de queso. ¿Qué hacemos con estas 0,165 horas de queso? Se la restamos a este 0,125 horas de queso que nos dio aquí. ¿Cuánto nos dará esto? 0,04 tiempo de queso que se demora haciendo en una hora. Este es el producido que él saca en una hora de vino. Bueno, entonces en el país B pudimos ver que al exportar 0,05 litros de vino estamos recibiendo de más 0,04 kilogramos de queso. Entonces ese es el beneficio que podemos observar de la otra manera del país B. Ahorita vamos a ver calcular el salario real en términos de cada bien en ambos países. Entonces, en una hora, el país A, que este país A lo que hace es beneficiarse de quesos. Entonces el que hace 9, entonces esto lo vamos a sacar su valor contrario, que sería 1 dividido 9, que es la regla de 3 que le digo que hacíamos en los otros ejercicios. Esto da un valor de 0,11 por el valor que nos dan de los productos, que sería 3. Esto sería igual a 3b sobre q. Hacemos esta multiplicación y esto nos da 0,33. Ahora, el país B, ¿qué pasa con él? El país B lo que produce son vinos. Ese es su costo de oportunidad. Entonces, el país B, hacemos este mismo procedimiento, pero con el valor de los vinos de las horas que se demora en producirse, que sería 2 horas. Entonces, esa regla de 3, haciéndola con 2 horas, ¿en cuánto lo produce? En una sola hora daría 0,5 tiempo de vino. Ahora, como este nos dan es el valor de vino sobre queso, lo tenemos que sacar en queso sobre vino. ¿Qué hacemos? Aplicamos la regla de 3 y lo dividimos por 1. Entonces esto nos dará 0,33 queso sobre vino. Ahora, haciendo esta multiplicación nos dará un precio de 0,165 quesos sobre vinos. Bueno, ¿qué hacemos aquí para sacar el salario relativo? Entonces sacamos el salario relativo del país B, que es en quesos, que es igual a 0,165 que nos da en queso sobre vino dividido, esto podemos ver que podemos dividirlo en cruz. Lo dividimos por 0,11, que esto da un valor de 1,5 quesos. Ahorita podemos ver que este valor da igual haciéndolo sobre vino. Se los voy a comprobar aquí. Ahorita cogemos los valores de vino. ¿Cómo hacemos los valores de vino? Cogemos el 0,5 que nos da acá. Aquí ya lo volteamos, lo dividimos diferente, cogemos 0,5, que es el tiempo del vino, sobre 0,33, que es del tiempo del vino. Esto nos da un igual de 1,5 vinos. Aquí es donde podemos ver que el valor relativo de B termina siendo igual. ¿Cómo podemos sacar el de A? El valor relativo de A, lo que hacemos es convertir estos dos valores y dividirlos al revés, que esto da un igual de 0,66. El salario real de B es 1,5 veces el salario del país A. Ahorita vamos a sacar el salario vamos a seguir sacando el salario de A.
aquí se lo venía mostrando. ¿Qué significó esto aquí del salario relativo de EVE? Que el salario relativo de EVE es 1.5 veces mayor que el salario de A. Ahorita vamos a ver en A cómo es el salario relativo. Entonces, ya lo que hicimos aquí fue dividirlo al contrario para sacar el salario de A. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la producción? ¿Qué país es más productivo? Entonces, aquí podemos ver la producción de quesos en país A es igual a 8 horas sobre 9 horas. ¿De dónde salen estas horas? Estas horas salen del queso del país A. Entonces, ¿cómo sería? Estas 8 horas son del país B que salen y estas 9 horas son los que se demoran en el país A produciendo queso. Esto viene dando un valor de 0.80, que es la productividad de queso en el país A. Ahorita vamos a ver la productividad de vino en el país A. Entonces, productividad de vino en el país A. Entonces, cogemos, el vino se demora 2 horas en el país B y 4 horas en el país A. Esto da un valor de 0.5, que esto vendría siendo la producción de vino del país B. Pongámosle aquí. Vino. Producción. Queso. País A. Listo. El país A tiene la ventaja comparativa en quesos y aquí podemos ver que teniendo el beneficio, y esto es igual al punto 1 donde vemos la ventaja comparativa, que la sigue teniendo el país A produciendo quesos, que lo podemos ver aquí, 0.88. Entonces, vamos a sacar la producción del país B, que lo podemos ver aquí. Les voy a explicar otro ejercicio que nos plantean. Dice que una universidad va a crear un grupo de rock y que hay una joven que es muy buena siendo baterista y también cantando. Entonces, unos sugieren que debe ser baterista de tiempo completo, otros dicen que debe ser solista de tiempo completo. Hay otros que opinan que deben de hacer las dos actividades, haciendo la mitad de una y la mitad siendo la otra actividad. Pero entonces nos preguntan lo siguiente: ¿cuál es la respuesta correcta para asignar de manera óptima las habilidades musicales de la joven? Supongamos que ella es 4 veces mejor siendo solista. Entonces, solista es 4 veces mejor. Baterista dice que baterista es 2 veces mejor. Entonces, 2 veces. Aquí debemos sacar el costo de oportunidad para saber en qué actividad ella se desempeñaría mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. La ventaja comparativa de esta niña, primero sacamos el costo de oportunidad de siendo solista, que es igual a 4 veces sobre 2, esto es igual a 2. Entonces, este 2 significa que cada que ella sea solista sacrifica 2 veces el ser baterista. Entonces, pongámosle aquí. Cada que sea solista sacrifica 2 veces la batería. Ahora acá hacemos lo contrario, sacamos el costo de oportunidad de la batería, que sería 2 veces dividido sobre 4. Esto da 0.5. O sea que cada que ella es baterista sacrifica 0.5 de ser solista. Aquí podemos deducir
que sería mejor para ella ser baterista, que es lo que menos sacrifica, porque si ella es baterista solamente sacrifica 0.5 de ser solista, en cambio siendo solista sacrificaría 2 de ser baterista. Gusto, mi nombre es María del Mar Maldonado. A continuación voy a explicar el punto 3 del taller. Como podemos observar, estos números son la cantidad de trabajo que se demora el país A en producir trigo, maíz, soya, kiwis, peras. Y esta es la cantidad de trabajo que se demora el país B en producir los mismos. Bueno, vamos a determinar el patrón de comercio de cada país. No existen costos de transporte ni barreras al comercio. Entonces, ponemos el valor de la cantidad de trabajo del país A, o sea, 10, 8, 6, 5 y 4. Lo vamos a dividir por la cantidad de trabajo del país B, o sea, 1. 1, 1 y 1. Entonces, 10 dividido 1 da 10, 8, 6, 5 y 4. Teniendo en cuenta que el salario relativo es de 5.5 veces a favor del país B, podemos ver que 10 es mayor que 5.5, 8 también, 6 también, 5 es menor que 5.5 y 4 también es menor. Se observa que el país B exporta trigo, maíz y soya, debido a que su ventaja en productividad es de 10, 8 y 6 veces en cada uno de estos productos. Y el país A importará kiwis, peras, debido a que la productividad en kiwis y peras. En el punto 4, el error que comete David Ricardo desde la perspectiva del comercio internacional es, bueno, primero, que el libre comercio es beneficioso solo si el país es suficientemente productivo para resistir el comercio o la competencia internacional. O sea, si un país tiene menor productividad, entonces debe pagar menos salarios para mantener menores costos de la producción de un bien. Segundo, la competencia exterior es injusta y perjudica a otros países cuando se pasa de bajos salarios. O sea, aquí ya hace referencia a la explotación laboral. Estos aspectos se contemplan en el tema de que los salarios están directamente relacionados con la productividad, y si otro país tiene menos costo de producción por los bajos salarios, que es lo que realmente le importa a nuestro país, es que sea más barato. Tercero, el comercio beneficioso, incluso si las exportaciones de un país incorporan más trabajo que sus importaciones, se mencionan los costos de transporte, los bienes no comerciables. El costo de transporte afecta el comercio, incluso desincentiva el comercio, y ya que al importar un producto costará más, por lo tanto es mejor producirlo en el propio país, y por eso pasaría a ser un bien no comercial, porque sale más caro importarlo que producirlo en el propio país. Mucho gusto, mi nombre es María del Mar Maldonado. A continuación voy a explicar el punto 3 del taller. Como podemos observar,
Estos números son la cantidad de trabajo que se demora el país A en producir trigo, maíz, soya, kiwis, peras. Y esta es la cantidad de trabajo que se demora el país B en producir los mismos. Bueno, vamos a determinar el patrón de comercio de cada país. No existen costos de transporte ni barreras al comercio. Entonces, ponemos el valor de la cantidad de trabajo del país A, o sea, 10, 8, 6, 5 y 4. Lo vamos a dividir por la cantidad de trabajo del país B, o sea, 1. 1, 1 y 1. Entonces, 10 dividido 1 da 10, 8, 6, 5 y 4. Teniendo en cuenta que el salario relativo es de 5.5 veces a favor del país B, podemos ver que 10 es mayor que 5.5, 8 también, 6 también, 5 es menor que 5.5 y 4 también es menor. Se observa que el país B exporta trigo, maíz y soya, debido a que su ventaja en productividad es de 10, 8 y 6 veces en cada uno de estos productos. Y el país A importará kiwis, peras, debido a que la productividad en kiwis y peras es 5 y 4 veces menor. En el punto 4, el error que comete David Ricardo desde la perspectiva del comercio internacional es, bueno, primero, que el libre comercio es beneficioso solo si el país es suficientemente productivo para resistir el comercio o la competencia internacional. O sea, si un país tiene menor productividad, entonces debe pagar menos salarios para mantener menores costos de la producción de un bien. Segundo, la competencia exterior es injusta y perjudica a otros países cuando se pasa de bajos salarios. O sea, aquí ya hace referencia a la explotación laboral. Estos aspectos se contemplan en el tema de que los salarios están directamente relacionados con la productividad, y si otro país tiene menos costo de producción por los bajos salarios, que es lo que realmente le importa a nuestro país, es que sea más barato. Tercero, el comercio beneficioso, incluso si las exportaciones de un país incorporan más trabajo que sus importaciones, se mencionan los costos de transporte, los bienes no comerciables. El costo de transporte afecta el comercio, incluso desincentiva el comercio, y ya que al importar un producto costará más, por lo tanto es mejor producirlo en el propio país, y por eso pasaría a ser un bien no comercial, porque sale más caro importarlo que producirlo en el propio país. Bueno, en el punto 5, haciendo referencia con el punto 1, vamos a suponer que el país A cuenta con 900 horas de trabajo y el país B cuenta con 500 horas de trabajo. Bueno, entonces, para hallar la frontera de posibilidades de producción,
vamos a suponer que el país A produce 100 kilogramos de queso. ¿Cómo hallamos este valor? Pues sencillo, las 900 horas que dispone el país A las dividimos por la cantidad de horas que se tarda en producir un solo queso, o sea, 9. Y este es el valor que nos da si solo producimos queso. Y si solo producimos vino, sería las 900 horas dividido lo que se tarda en producir un litro de vino, en este caso 4 horas. Esto da 225 litros. Bueno, hallamos el costo de oportunidad, que sería costo de trabajo de queso dividido costo de trabajo de vino, y esto da 2.25. Bueno, entonces seguimos en la recta. Esta pendiente, el eje X, es queso y el eje Y es vino. Bueno, entonces tenemos que queso son 100 kilogramos, pongamos 50, 100 kilogramos por aquí. Tenemos que el vino son 225 litros, entonces 50, 100, 200, por aquí, 225. Listo. Entonces trazamos la recta. Esta sería la frontera de posibilidades de producción. Bueno, ¿cómo sabemos si vamos a importar pues entonces trazamos la recta de términos de intercambio. Bueno, entonces esta es la pendiente de consumo y esta, aquí nos damos cuenta que esta es lo que vamos a importar para el país A, que sería queso, y lo que vamos a exportar sería vino. Bueno, entonces esta sería la frontera de términos de intercambio. Bueno, entonces podemos observar que para el país A, el comercio internacional es una opción factible porque mejora el bienestar de los consumidores debido a que le permite acceder a combinaciones que antes eran inaccesibles. Bueno, en el punto 6, investigando un poco sobre el nudo gordiano, yendo a la historia, se trataba de un campesino de Gordián que llevaba bueyes atados al yugo y con unas cuerdas, pero estas cuerdas eran muy complicadas de desatar. Entonces ahí aparece Alejandro Magno, que quería conquistar el imperio persa. Él conquistó Frigia. También se le presentó esta situación de desatar el nudo y él lo solucionó cortando este nudo con su espada. El nudo gordiano se refiere a situaciones de difícil solución, es decir, que admiten soluciones propias y creativas de pensamiento lateral. También se refiere a la esencia de una cuestión de difícil comprensión, de tal manera que desatando el nudo, es decir, descubriendo su esencia, o sea, la del problema, podremos revelar las implicaciones.